Entonces, vamos a comenzar en este tiempo el poder nosotros, por medio de la palabra, identificar, reconocer los verdaderos profetas. Hoy en día, pues estamos viendo cantidad de personas que se llaman profetas, que dicen ser conocedores o revelados, o que son personas usadas por Dios para revelar una verdad, pero definitivamente pues no sabemos si eso es verdad o no, o realmente son instrumentos realmente de quién, si son realmente instrumentos de Dios o son instrumentos de Satanás, que también igualmente puede utilizar todos estos medios pues para engañar a las personas, también de pronto llevarlas por un camino contrario o hacerle creer cosas que realmente no son, cosas que realmente no son por parte de Dios. Entonces, en este tiempo vamos a, a encontrar, pues, por medio de la palabra, todas aquellas señales o las maneras en las que podemos identificar realmente un verdadero profeta. A través de la palabra nosotros vemos profetas grandísimos que fueron realmente enviados por Dios. Entre uno, pues el primero fue Abraham. Abraham fue un profeta al cual Dios le hablaba. Y está pues Moisés, que también fue un profeta que Dios utilizó, porque él era el portavoz de Dios, era el que le daba al pueblo todas las directrices que Dios estaba enviándole al pueblo, lo hacía por medio de Moisés. Y luego vemos grandísimos profetas como Elías, como Eliseo, como Isaías, Jeremías, Jonás, Daniel, grandes profetas en el Antiguo Testamento que igualmente eran revestidos de mucha autoridad y mucho poder, incluso podían hacer cosas sobrenaturales respaldados por Dios. En el tiempo ya del Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista como el gran profeta, que es el que anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que el reino se ha acercado y hablaba allí Juan, además de que queda consignado allí en los 4 evangelios la forma en la que Juan, digamos, se ha revelado como profeta a su papá y a su mamá por medio del ángel Gabriel. Allí es donde una de las pocas veces que se nombra al arcángel Gabriel, y es él el que le comenta a los papás de Juan de que pues él iba a venir con un propósito, que era anunciar la llegada del Mesías. Entonces, este es uno de los grandes, grandes profetas que pues de allí realmente profeta como tal no se volvió así a conocer, pues a Jesucristo se le conoce como profeta, pero igualmente porque él es el portador pues de toda la buena nueva de la salvación, y pues a Jesucristo también igual se le ha llamado profeta, pero todos sabemos pues que es el Mesías, o sea. Y, eh, y la palabra profeta en el hebreo y en griego significa portavoz de la voz de Dios, o sea, es un portavoz, es un mensajero, es alguien que revela los designios o planes de Dios. Eso es a lo que se le denomina dentro del hebreo y como el griego, es la forma en la que se traduce la palabra profeta, que pues no es profeta, ¿no? O sea, la palabra es prophet, creo que es así, y trae pues ese significado, portavoz de la voz de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera cita de este tiempo, que es Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Lina, por favor. Gracias, Lina. Aquí está hablando, es claritico, es cortico, pero supremamente conciso. Acá está hablando de que de la forma como se revela a Dios es por medio de los profetas. Muchos dicen, bueno, yo quiero escuchar lo que Dios me pueda decir o lo que Dios utiliza profetas, y en este tiempo se ha escuchado y ha habido profetas después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Han habido profetas que el Señor se les ha revelado y les han anunciado sus planes pues a un pueblo, a una nación, bueno, también dirigido a todas las naciones. Entonces, es una de las maneras, una de las formas en las que Dios revela sus planes.
Igualmente Él no lo puede hacer a nosotros también individualmente, o sea, nosotros hemos podido darnos cuenta de que Él nos habla por medio de sueños, por medio de visiones, inclusive por medio de palabra. Él puede darnos a nosotros indicaciones y en cierta forma es una manera de revelar mucho lo que tiene planes acerca de nosotros como un plan individual. Pero el profeta en sí, digamos que el mensaje es más a un conglomerado, a un colectivo mucho más grande. Entonces, por eso ya pues digamos que la connotación de profeta es mayor porque es sobre eventos o sucesos que digamos que marcan a todo, a un territorio o a un conglomerado de personas. Entonces, por eso es que es tan importante. Y sobre todo que hay que tener en cuenta algo también allí, y es que el profeta siempre va a estar hablando acerca de los planes de Dios. O sea, tiene que ver de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios va a establecer en un determinado tiempo o un determinado territorio o un grupo o un conglomerado de personas. Entonces, aquellos que de pronto se ponen a vaticinar, digamos, desastres y cosas, nada que tenga que ver con Dios, sino simplemente están diciendo que va a haber un terremoto allí, que va a haber una inundación allí, que esto, que lo otro, pues no se pueden llamar profetas por cuanto no son portavoces de Dios, no están hablando con algo que Dios está decidiendo, determinando, sino simplemente están anunciando eventos o situaciones completamente como en las cuales de pronto Dios no tiene ningún tipo de incidencia. Y pues estas personas, pues lógicamente, pues habríamos que empezar a mirar y analizar con respecto a lo que hoy vamos a estudiar, si realmente son profetas o son simplemente les son coincidencia o bueno, o adivinan o tratan de decir muchas cosas a ver a qué le atinan y pues a veces pues por coincidencia le salen las cosas, o sea, alguien que diga que va a haber un terremoto donde hay muchísima cantidad de sismos, por ejemplo, como México o por ejemplo como California, pues es muy probable que realmente haya un temblor de tierra o un terremoto, porque pues efectivamente son zonas en las cuales están allí pues son lugares muy propensos a toda a esta clase de situaciones, pues lógicamente hay una más alta probabilidad de que las cosas sucedan. Entonces hay que mirar como con mucha lupa acerca de toda esta cantidad de vaticinios. Vamos ahorita para la cita de Jeremías, el capítulo 28, versículos del 5 al 17.
Gracias, Lina. Bueno, aquí vemos todo este pasaje nos está mostrando dos profetas, el profeta Jeremías y el profeta Ananías. El profeta Ananías era el profeta del rey, era el que, digamos, el rey le consultaba y según lo que el rey creía era que Ananías pues hablaba lo que Dios le decía que tenía que hacer. Pero en realidad este profeta Ananías no era un verdadero profeta. Simplemente este hombre pues tenía, digamos, algún tipo de dones o talentos, podríamos decir así, al cual utilizaba a su favor y para ganar de pronto la aceptación del rey, pues le decía lo que el rey quería escuchar, que eso es lo que hace muchísima gente hoy. Hay mucha gente que va y le dice o a las personas le consultan a muchas de estas personas que leen cartas, bueno, que leen muchas cosas, que adivinan muchas cosas, que consultan mediums, espíritus y todas estas vainas. A veces ellos les dicen a la gente pues lo que quieren oír o sencillamente buscan la forma de poder, pues, digamos, sacar dinero, ¿no? Un provecho allí, pero en nada tiene que ver realmente que Dios esté hablando por intermedio de esta persona. Y eso pasaba con Ananías. Ya Dios había enviado un castigo sobre todo Israel y por eso Nabucodonosor había invadido totalmente Israel y lo tenía pues sitiada porque Israel había pecado. Israel se había vuelto a los dioses, habían dejado a Dios y Dios los castigó. Y por eso permitió que Nabucodonosor pues invadiera a Israel. Entonces el Nabucodonosor iba, digamos, a tomar a este rey, lo iba a tomar por rehén, iba a tomarse a Jerusalén, a todas estas regiones de allí. Y este rey pues le consulta a Ananías y Ananías le dice que eso no va a pasar, que eso no va a suceder, que ellos van a estar supremamente bien, que el yugo, y hace allí pues esa forma para mostrarle a la gente que el yugo que tenía allí pues el otro profeta pues que se iba a quebrar y así iba a quebrar digamos todo el peso de lo que estaban viviendo y que ellos iban a estar muy bien. Entonces Jeremías, escuchando a Ananías, pues como era el consentido del rey, y el rey le creía a Ananías, pues Jeremías dijo, ah, bueno, sí, que se cumpla eso y sale y se va. Jeremías no tenía nada que pelear allí, él sencillamente dijo, pues que crean lo que quieran creer. Pero Dios le habla a Jeremías y le da una orden. Y esto es algo que hay que empezar, aquí es donde ustedes tienen que empezar a identificar cómo se mueven los profetas. El profeta siempre va a obrar porque Dios le manda, digamos, le impone un trabajo. No es que quiera o no quiera, es que es algo imperativo por parte de Dios. O sea, la persona no se puede rebelar contra ello. O sea, debe cumplir lo que Dios le manda a decir. Y por eso Jeremías vuelve otra vez y se va allí y se presenta ante el profeta Ananías y a pesar de que podía perder su vida, porque Ananías estaba respaldado por el rey y en esa época el que se ponía en contra del rey y de sus profetas, pues podían perder la vida, Jeremías le dice, usted es un mentiroso, usted ha hecho creer a todo este pueblo una mentira y así como pues hiciste esto, pues Dios te dice que te va a eliminar y en tanto tiempo y dio tiempos y dio la forma en lo que iba a pasar y tal cual sucedió. O sea, tal cual como dijo Jeremías, en el tiempo que dijo Jeremías, tal cual así se cumplió y efectivamente pues este profeta murió y efectivamente el rey también fue tomado cautivo por Nabucodonosor y también fue ejecutado. Y todo Israel duró nada menos que 70 años bajo el imperio babilonio y pues estuvieron pues digamos esclavos pues, de este imperio durante 70 años. Así que vemos aquí realmente que ese juicio de Dios que utilizó aquí por medio de Jeremías se cumplió por completo. Entonces vamos a ver una de las, digamos, podríamos decir como elementos que debemos de tener en cuenta con respecto a un verdadero profeta. Y el primero viene, vamos a verlo aquí en Isaías capítulo 8,
versículos del 11 al 22. Por favor. Gracias, Kelly. Bueno, aquí uno de los, digamos, elementos que debemos mirar para ver, o sea, para, digamos, reconocer un verdadero profeta es que este profeta se ciñe a la ley y al testimonio. O sea, a lo que realmente está en la palabra y lo que realmente Dios ha dicho. Aquí Isaías pues un gran profeta, uno de los profetas mayores, pues también Dios le reveló incluso el tiempo en el que iba a estar el Mesías. Él fue el que reveló la forma en la que iba a morir el Mesías. Y estábamos hablando de, pues imagínense, más de 3000 años antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra. Y tal cual como lo dijo Isaías, así fue. Toda la forma en la que nació Jesús, la manera que padeció, todo, ustedes lo pueden encontrar en Isaías. Es un gran profeta. Y aquí Isaías hablaba acerca de cómo cuando los profetas anteriores hablaban acerca de lo que iba a suceder y lo que realmente instruían al pueblo con respecto a lo que se tenía que hacer, pues era lo que se debía hacer. Entonces, pero las personas no creían y sencillamente se desviaban por otros caminos. Empezaban a buscar otras maneras de estar averiguando realmente acerca del futuro o acerca de las cosas, poniendo en entredicho a los profetas, realmente a lo que Dios había revelado. Entonces aquí habla muy claramente Isaías con respecto a los medium, a los espiritistas, a los adivinos, y dicen, y van y consultan acaso de los dioses para saber acerca de las cosas de los vivos, y dice así, ¿por qué? Porque ya se había dado una ley por medio de los profetas, habían hablado por medio de Moisés, habían hablado efectivamente por Eliseo, por Elías, de que todo aquel que consultara los medios, los espiritistas, los adivinadores, pues morían, o sea, caían era un pecado aborrecible ante Dios. Dios dijo, no consulten esas personas, no hagan eso. O sea, era una ley, era algo que ya se había dado. Entonces, si Dios dice no lo hagan,
¿por qué lo hacen? El hacerlo sencillamente va a traer hacia las personas maldición. Entonces ahí habla Isaías, dice, después estas personas están mirando el hambre, están mirando que les vienen todos los problemas, que les pasan todas las cosas malas, y todo por causa de qué? Pues porque no escucharon realmente lo que Dios estaba mandando. O sea, lo que Dios dice es lo que se debe hacer. Y esto es lo que nos pone nosotros allí muy, y se los quiero dar a ustedes como un ejemplo súper claro. Donald Trump puede no ser el mejor, la mejor persona, o sea, este señor puede tener muchos errores, puede tener muchas cosas negativas, pero como líder realmente ha sido un portavoz de Jesucristo. Él fue ahí ustedes pueden verlo en las redes sociales, cuando le preguntaron a él que él era un hombre muy famoso y que ha sido uno de los hombres más famosos sobre la tierra, él dijo que no, que había alguien más que era mucho más famoso que él. Y está digital, ustedes lo pueden buscar y lo encuentran cuando le están haciendo eso, le están diciendo eso y él dice que no, que hay una persona que realmente es más famosa y que está por encima de él y que es Jesucristo. O sea, la forma en que este hombre le da la gloria a Dios y le da la gloria a Jesucristo, ya aquí marca una gran diferencia. Aparte de eso, que fue cuando él fue presidente de Estados Unidos, él fue el que hizo que la embajada de Estados Unidos fuera abierta en Israel, que no se había abierto nunca, y él fue el que logró que se colocara la primera embajada de Estados Unidos en Israel, y también fue el que ayudó a que fuera aprobado Israel como nación, que fuera realmente considerada ante las Naciones Unidas. Así que ha sido, digamos, un líder que apoyó o ha apoyado a Israel. Y acuérdense ustedes, cuando yo a ustedes la otra vez que a ustedes les estuve hablando acerca de Balaán, recuerden ese profeta, Balaán que se vendía por dinero. Recuerden que él lo ha llamado un rey para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Dijo Dios, yo maldeciré a quien maldiga a mi pueblo y bendeciré al que bendiga a mi pueblo. Así que todo que maldiga a Israel, todo aquel que no reconozca a Israel como nación, como el pueblo de Dios, pues lógicamente están bajo maldición. Y ustedes lo pudieron encontrar, ustedes también pudieron haber escuchado acerca de Chávez, de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez maldijo a Israel y efectivamente al poco tiempo murió Hugo Chávez, o sea, sobre su vida cayó la maldición. Y Kamala Harris, yo la escuché, está ahí porque yo la vi cuando alguien también le preguntó acerca de ella con respecto a Jesucristo y ella llegó y le contestó al entrevistador que si él estaba buscando eso ahí, que estaba en el lugar equivocado, porque ahí no tenía, a Jesucristo no tenía nada que ver con respecto a lo que ella estaba haciendo. El negar allí a Jesús, ya vemos realmente la división que había. Estas elecciones, más que cuestiones políticas, tenían un componente espiritual supremamente fuerte. Yo a ustedes les dije, estamos en unos tiempos muy fuertes en el campo espiritual. Y yo considero que es mejor estar bajo la bendición de Dios que bajo la maldición de Dios. Y que este hombre al menos pues no sea la mejor persona y tenga sus problemas, pero que él le dé la honra a Jesucristo y que apoye al pueblo de Israel, pues ya al menos pueden ustedes pensar de que la bendición de Dios va a estar con este hombre, sea como sea, porque él utiliza gente de cualquier situación para bendecir o como le digo yo, puede también para castigar a una nación. Entonces, allí muy claramente Isaías está hablando, si las personas se sujetan a la ley y al testimonio de lo que realmente es lo que dice Dios y lo que hace Dios, ya ustedes pueden identificar de que esa persona es un verdadero profeta. Ahora vamos con la otra cita bíblica que es Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Gracias, Kelly.
La segunda manera de que podemos reconocer un verdadero profeta es que lo que él predice, lo que él vaticina, se cumple el 100%. O sea, no hay equivocación en ello. Si el profeta dice en tanto tiempo, o esto va a suceder, esto tal cosa, o Dios dijo tal cosa, que va a pasar tal cosa, y se cumple tal cual, es alguien que realmente está hablando con la dirección de Dios. Y allí hay algo también muy importante, lo que decía, de lo que hablaba también en Isaías, y en esto, y es que no tenemos por qué tener miedo con respecto a esos falsos profetas que están diciendo cosas. Mira, pues yo no sé si ustedes escucharon una cantidad de gente que se dice ser vidente, que dicen ser clarividentes y que esto y que lo otro, que decían que sobre Colombia este año, o sea, como en abril de abril a julio, iba a haber un terremoto que iba a acabar con Colombia, otro que iba a acabar con México, que otro que iba a acabar con todo el California. Mejor dicho, eso no hacían sino hablar desastres, pero unas cosas, pero terribles, terribles, y absolutamente nada de eso pasó, nada de eso sucedió. Entonces, aquí vemos que definitivamente estas personas no hacen sino infundir miedo, terror, y la gente vive asustada por lo que dijo el uno, que porque dijo la de las cartas, que el que dijo el culanito, que no sé cuántas, y entonces todo el mundo asustado, todo el mundo allí lleno de miedo, y realmente eso es una artimaña, un instrumento de Satanás, pues para eso, para subyugar a las personas, y las personas vivan en el temor, que es una manera de esclavizar. El enemigo esclaviza por medio del temor. Entonces Dios dice, no, no vivan, no crean nada de estas cosas, crean es realmente lo que yo les hablo, lo que yo les digo, y que efectivamente, pues cuando sí es de pronto algo que diga Dios con un castigo o algo sobre una nación, pues lógicamente Él lo va a hablar y lo va a decir claramente, lo va a mostrar claramente, pero siempre Dios da muchas señales y sobre todo da muchas maneras para que la gente se arrepienta, para que la gente haga cosas. Yo a ustedes les comentaba acerca que empezó mucha gente a soñar acá en Colombia hace muchos años de que iba a explotar un volcán, y el volcán que había aquí cerca donde yo vivo, el volcán Machín, pues estaban diciendo todos los geólogos y todo esto de que eso ya estaba, pues iba a explotar, y si explotaba pues se borraba completamente Ibagué. Y empezamos, y yo tuve, entre esos yo también tuve muchos sueños viendo pues la forma como todo, cómo se veía la explosión y todo lo que pasaba en la ciudad. Y mucha gente empezó a tener sueños de esto, y empezamos todo el mundo a orar. O sea, la gente nos unimos a orar, a pedirle a Dios arrepentimiento, estuvimos en arrepentimiento, en ayunos, en oración, pidiéndole a Dios y de verdad que eso fue algo muy tremendo acá en Ibagué, o aquí hubo marchas clamándole a Dios y todo, y efectivamente el Señor pues guardó a Ibagué, y hasta este momento gracias a Dios nos ha guardado, porque Dios escucha y él muestra señales y muestra de pronto algo que va a hacer, pero para que la gente se arrepienta, para que las personas realmente se den cuenta que pues Dios es soberano, por encima de Dios no hay absolutamente nadie. Pueden decir lo que puedan decir. Decían, bueno, ustedes yo creo que han escuchado una cantidad de cosas que han dicho por las redes sociales, de situaciones tremendas, de caos. Dijeron que venía una pandemia el año pasado, dijeron que venía una pandemia que peor que la del COVID, que todo iba a estar cerrado en el 2023, y eso no pasó, ni siquiera en el 2024. Entonces, toda esta forma terrorífica, pues, en la que se están utilizando ahora los medios de comunicación, simplemente es para esclavizar a la gente por medio del miedo, por medio de toda esta cantidad de cosas. No son profetas reales, son mentirosos, son gente, instrumentos de Satanás simplemente para infundir temor y miedo. Y cuando realmente eh, los que somos creyentes en Dios sabemos pues que nosotros vamos a ser guardados y vamos a ser cuidados, y tenemos esa fe pues en el Señor, y que muy seguramente si algo va a suceder pues Él nos lo va a revelar y nos lo va a hablar claramente y nos va a poner en alerta. Entonces, eso es algo pues para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Ahora vamos con la otra cita, que es Primera de Juan, capítulo 4 versículo 2. Gracias, Danielito.
Gracias, Daniel. La otra manera o, bueno, elemento que podemos nosotros darnos cuenta si es un verdadero profeta es que ese profeta va a hablar en nombre de Jesucristo, va a hablar en nombre de Dios. O sea, realmente pues allí es algo, digamos, es lo más importante, porque, por ejemplo, ustedes pueden saber de que Mahoma, él se decía que era también un profeta, lo mismo que Buda decían que era un profeta, igualmente que, bueno, Confucio también decían que era un profeta, pero ellos en ningún momento hablaban acerca pues, de Jesucristo y allí nos damos cuenta pues, de que realmente estas personas pues podían dar algún tipo de conocimiento que podía, digamos, ayudar, pues sí, a la convivencia, a mejorar muchos aspectos de las convivencias, pero no tenía nada que ver con respecto al desarrollo de un plan verdadero por parte de Dios. O sea, nada tiene que ver con respecto a esto. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado aquellos que dicen y anuncian cosas, pero que no nombran a Dios, no nombran a Jesús, que no tengan allí a Jesús como portador o no hablen de nuestro Dios Padre. Allí definitivamente ya sabemos nosotros de que pues este profeta no es un verdadero profeta. Entonces ya, primero recuerden ustedes que uno de los elementos es que el profeta se ciñe a la ley, o sea, se ciñe a la Biblia, se ciñe al conocimiento de Dios, se ciñe al verdadero testimonio de lo que es Dios y vemos también como lo que diga un profeta se cumple al 100%, siempre se cumple lo que dice a cabalidad, siempre, o sea, no es que esta vez le atinó, que esta vez no, no, siempre cuando habla, siempre lo va a darse el cumplimiento al 100%. Vemos ahora pues de que efectivamente Jesucristo, nuestro Padre Celestial, debe ser reconocido como el que está dando las instrucciones a ese profeta. Y vamos para la última cita, que es Mateo capítulo 7 versículo 20 al 23. Gracias, Danielito. En en esta cita, pues yo también veo aquí que nos quedan bastante claros, o sea, por los frutos serán conocidos realmente quiénes son los profetas. O sea, un profeta debe realmente ser un siervo de Dios, debe ser una persona que cree, o sea, cree en Jesucristo, es un seguidor de Jesucristo, es un siervo de Dios, es una persona que realmente se somete a la voluntad de Dios. Y aquí mismo dice, muchos dirán que hicieron esto y que hicieron lo otro a nombre de él, pero él le va a decir, yo a ustedes no los conocí, porque mucha gente que habla acerca o que dice ser profetas, pero que lógicamente en ningún momento Dios les dijo que hicieran esto o lo otro, sino que simplemente se han autodenominado profetas o que hacen cosas que dicen que son de Dios, pero mentiras que eso no es de Dios. Entonces, aquí muy claramente Dios les dice, yo a ustedes nunca los conocí, hacedores de maldad. Inclusive esto porque mucha de toda esta gente, todas estas personas que vemos en las redes, que dicen tantas cosas, que vieron, que no sé qué, que leen esto, que dicen allí, que dicen para acá, que no sabemos realmente quién es el que está detrás de todo esto, dando toda esa información o que les está dando algún tipo de poder, pues aquí el único problema es que está llevando a las personas a un camino equivocado, a un camino de que confíen en ellos, confíen en lo que ellos dicen y no en lo que realmente es Dios. O sea, el profeta debe anunciar en la palabra de Dios, debe realmente es um, basarse con la palabra de Dios lo que realmente algo Dios quiere hablarle al pueblo, lo que Dios le está revelando al pueblo.
como cuando uno dice, Dios me dio por medio de esta palabra y me está mostrando que esto es lo que viene, por ejemplo, para el año entrante. Esta va a ser de pronto la prueba que va a venir o esta va a ser la situación que va a haber, pero es porque está basado en la palabra, porque Dios dio una palabra de su palabra, o sea, la palabra inspirada por Dios, que es la palabra, nuestra fuente, que es la Biblia, y allí podemos darnos cuenta de que realmente pues, es alguien que está alineado y está bajo la dirección de lo que es la palabra de Dios. Eso es supremamente importante. Todo el que hable acerca de cosas así que no tienen que ver que no tienen que realmente con la palabra de Dios, que no tienen un sustento bíblico, que están allí como sueltos en todo esto, que pues hay que mirarlo con lupa, o sea, hay que tener mucho cuidado, hay que realmente estar viendo si de verdad es un profeta, porque recuerden que profeta es un portador de la voz de Dios, a que sea una persona que tenga un don de visualizar cosas, un don o un talento de pronto de, de clarividencia, cosas de estas, pues que ya son dones, que es muy diferente a ser profeta, y entonces allí pues no va a hablar acerca de lo que Dios dice, sino que lo que pueden percibir en un campo, digamos, extrasensorial. O sea, ya es algo completamente diferente a lo que realmente es profeta. Entonces espero que con estos elementos pues ya podamos tener un poquito más de conocimiento de cómo darnos cuenta realmente quién está hablando por parte de Dios, quién realmente podemos decir que ese es un profeta y que en otros pues son los que no, los que definitivamente pues son falsos profetas o simplemente personas pues que no tienen nada que ver con lo que Dios dice ni nada, sino que son simplemente personas que están pues vaticinando cosas por medio pues, de lo que ellos creen o de algún tipo de don que tengan, pero ya es algo completamente que no tiene nada que ver con la parte de la profecía. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta maravillosa palabra, por todo este conocimiento, estas instrucciones que nos ha dado, porque Él quiere que nosotros vivamos en la verdad y podamos realmente ver la verdad, que podamos nosotros tener el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para poder darnos cuenta quién nos dice la verdad y quién está diciendo mentiras, poder identificar realmente quién es un enviado de Dios y realmente aquel que definitivamente es un falso profeta. Que toda esta enseñanza, mi amado Señor, y todo aquel que la escuche, sea para que pueda realmente tener sus ojos muy abiertos, sus oídos muy atentos a lo que de verdad es la palabra de Dios, a la forma en la que tú hablas, en la forma en la que tú te manifiestas, Señor, y sobre todo a que estas personas que son usadas por ti de una manera muy especial, mi amado Señor, pues de que para nosotros sea realmente muy claro identificarlos y saber de que sí, de verdad son enviados de Dios, porque sus vidas, porque su testimonio, porque realmente, porque lo que dicen realmente se cumple y podamos definitivamente saber de que pues estas personas sí están hablando por medio de la palabra de Dios. Tú mismo, Señor Jesucristo, nos dijiste allí en los evangelios de que vendrían muchas personas diciendo que venían a nombre de Dios, que vendrían muchos falsos profetas tratando de persuadir a las personas, dice, e incluso a los creyentes llevándolos a falsas doctrinas. Así que todo esto es para que nosotros tengamos muchísimo cuidado en estar creyendo en personas que dicen ser enviadas de Dios, que son personas que dicen ser líderes de Dios, que dicen ser siervos de Dios, pero realmente están desviando a las personas a corrientes completamente aparte o están haciendo que las personas crean en cosas que no son o sencillamente haciendo pues que la gente pierda su fe en Jesucristo por estarles enseñando cosas que realmente no tienen nada que ver con la palabra. Así que gracias, mi amado Señor, porque tú nos has escogido para que nosotros fuéramos instruidos en este tema tan importante y podamos estar bastante seguros con respecto a lo que es en realidad un verdadero profeta y al conocimiento de tu palabra. Te damos infinitas gracias, mi Padre de la gloria. Señor, hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.